Hola. Año 1914. Europa está viviendo el momento de mayor prosperidad de toda la historia. Durante el último siglo, los países europeos han vivido un periodo de progreso, crecimiento y expansión. Y esto ha sido porque, en los últimos 100 años, prácticamente no ha habido grandes guerras europeas. Después del Congreso de Viena, en 1814, todas las grandes potencias europeas se habían comprometido a mantener un equilibrio de poder, una situación en la que ninguna potencia dominara completamente sobre las demás. Y este compromiso significó que durante 100 años, Europa vivió su periodo más pacífico de la historia. Sí que hubo algunas guerras durante este periodo, la guerra de Crimea, la guerra franco-prusiana, las guerras de los Balcanes, pero eran todas guerras cortas y que no acabaron con el equilibrio de poder. Durante este siglo, los países europeos crecieron en población, mejoraron su economía, consiguieron avances enormes en ciencia y aprovecharon para colonizar y subyugar al resto del mundo. Pero claro, este periodo de paz no podía durar para siempre. Y poco a poco, durante todos estos años, las tensiones entre las potencias europeas empezaron a aumentar. Todo empezó en 1872, cuando un desacuerdo entre Prusia y Francia sobre quién debía ser el próximo rey de España acabó provocando una corta guerra entre los dos, que Prusia ganó anexionándose Alsacia-Lorena y formando el Imperio Alemán. Esto significaría que a partir de ahora Francia y Alemania serían enemigos permanentes. Para intentar aislar a Francia, Alemania hace una alianza con Austria y Rusia, pero entonces ocurre la guerra ruso-turca, en la que Rusia intenta anexionarse un montón de territorios de los Balcanes, pero Alemania no le deja, así que Rusia se enfada, se sale de la alianza y se alía con Francia. Y para arreglarlo, Alemania se alía con Italia, creando la Triple Alianza. En medio de esto, Alemania se pone a construir un montón de barcos para intentar igualar en potencia a la flota británica, que era la más poderosa de ese entonces, lo que acaba enfadando a los británicos y hace que ellos también se alíen con Francia. Entonces la cosa parece que se calma. Pero entonces Austria se anexiona Bosnia sin consultárselo a nadie, lo que enfada muchísimo a Rusia, y entonces los territorios de los Balcanes otomanos se independizan por completo en un montón de estados nacionales que se odian entre ellos, lo que aumenta los sentimientos nacionalistas en los Balcanes austrohúngaros. Y entonces, el 28 de junio de 1914, Gavrilo Princip, un terrorista bosnio, se cepilla a Francisco Fernando, el heredero del Imperio Austrohúngaro. Gavrilo era un nacionalista serbio que quería que Bosnia se uniera al Reino de Serbia, y por eso el gobierno de Austria cree que Serbia es responsable del atentado terrorista. Solo un mes después del incidente, Austria envía a Serbia un ultimátum imposible de aceptar, y al ser este rechazado, Austria le declara la guerra a Serbia. Y esta declaración de guerra de Austria contra Serbia acabaría arrastrando a Europa a la mayor guerra de toda su historia. El 29 de julio, Austria le declara la guerra a Serbia. Rusia, que quería evitar que Austria le quitara su influencia sobre los Balcanes, empieza a movilizar su ejército y se prepara para invadir Austria. Alemania se posiciona del lado de Austria y le pide a Rusia que pare la movilización. Rusia no le hace caso y el 1 de agosto Alemania le declara la guerra a Rusia, lo que hace que su aliado Francia empiece a movilizar a su ejército. El día 2, Alemania invade Luxemburgo para prepararse para atacar a Francia, y al día siguiente manda un ultimátum a Bélgica para que deje acceso al ejército alemán para invadir Francia. Bélgica lo rechaza y Alemania le declara la guerra a Francia y a Bélgica. Entonces los británicos, que eran aliados de Francia y protectores de Bélgica, le declaran la guerra a Alemania. En tan solo una semana, lo que empezó como una invasión de Austria a Serbia se convirtió en una guerra continental total, con dos bandos, la Entente y las potencias centrales. Así que, ahora, ¿cuál era el plan? Todos estos países llevaban años preparándose para una gran guerra, pero ¿qué pensaban hacer exactamente para ganarla? En el caso de Francia, el ejército francés ya tenía un plan para la guerra. El plan XV, que consistía en colocar casi todo su ejército en la frontera alemana y atacar rápidamente para tomar Alsacia y Lorena de Alemania. Mientras tanto, Alemania tenía un plan para lidiar con Francia y Rusia al mismo tiempo. Rusia era un país muy grande, y por eso Alemania pensó que el ejército ruso tardaría mucho en prepararse para la guerra. Y por eso, el plan alemán consistía en derrotar a Francia antes de que Rusia estuviera preparada, y una vez firmada la paz con Francia, ir a por Rusia. Pero claro, la frontera francesa estaba muy fortificada, y es por eso por lo que Alemania le declaró la guerra a Bélgica y Luxemburgo. El plan alemán era atravesar Bélgica e invadir Francia desde el norte, donde no estaba tan protegida. Con todos estos planes en mente, fue en agosto de 1914 que la guerra empezaba. Nada más empezar, Alemania envía al frente occidental al 80% de su ejército. El ejército alemán invade Luxemburgo y avanza rápidamente por Bélgica, como había planeado. Mientras tanto, el ejército francés avanza en Alemania e incluso llega a tomar la ciudad de Mulhouse. Pero los alemanes acaban avanzando tan rápido que los franceses deben retirarse para defender su flanco norte. Los expedicionarios británicos desembarcan para ayudar al ejército francés. Los franceses, británicos y lo que queda del ejército belga intentan detener el avance alemán, pero los alemanes avanzan rápidamente en dirección a París. No fue hasta la batalla de Marne que los aliados pudieron parar a los alemanes. Entonces, los dos bandos empiezan a avanzar hacia el norte, intentando flanquearse, y al llegar al mar,
empiezan a fortificar sus defensas. Y entonces, nada. Los aliados y los alemanes intentarían de todas las formas avanzar en el frente, pero esto sería imposible. Europa llevaba un siglo sin vivir una gran guerra, y ahora estaba a punto de experimentar lo que era la guerra moderna. El frente estaba ahora delimitado por trincheras, que son agujeros largos en la tierra defendidos por alambres, ametralladoras, artillería y minas. Cada bando tenía su trinchera, y en medio estaba la tierra de nadie. Lo que tenéis que entender es que las trincheras son extremadamente fáciles de defender, y extremadamente difíciles de atacar, así que durante los próximos años, alemanes, franceses e ingleses gastarían armas, vehículos, gases y miles de vidas para intentar romper con las líneas enemigas y derrotar al bando contrario, todo para que al final no hubiera casi avances en el frente occidental. Este estancamiento del frente occidental continuaría durante prácticamente toda la guerra, lo que fue muy malo para Alemania, porque ahora no iba a conseguir su objetivo de acabar rápido con Francia para centrarse en atacar a Rusia. Y esto iba a ser un gran problema, porque en poco tiempo Rusia está preparada. Poco después de empezar la guerra, el ejército ruso lanza una invasión a Galicia. El ejército austriaco es incapaz de defenderse, y además los rusos empiezan otra ofensiva en Prusia Oriental. Esto obliga a los alemanes a enviar tropas del frente occidental al ruso para ayudar a Austria, lo que acaba con cualquier esperanza de una paz rápida con Francia. Y mientras que todo esto pasa, Austria intenta invadir Serbia, y no lo consigue. Podéis ver que el ejército austrohúngaro no era el más competente del mundo. Y de hecho, durante toda la guerra, Alemania va a tener que estar carrileándose a Austria. Solo 3 meses después de empezar la guerra, Austria y Alemania reciben un impulso cuando el Imperio Otomano le declara la guerra al Entente. El Imperio Otomano, en esta época, estaba en la más absoluta mierda. Era un estado súper corrupto, anticuado, tenía un ejército muy débil y todos los países de Europa le hacían un bullying increíble. Todos menos Alemania, que tenía buenas relaciones con el Imperio Otomano y le estaba ayudando a modernizar su ejército. Por eso los otomanos deciden unirse a la guerra con Alemania, porque si Alemania perdía, se quedarían sin ningún amigo en Europa. Esto abre 2 nuevos frentes, uno en África, con Egipto, que era un tributario otomano, y otro en el Cáucaso, contra Rusia. Y es que a esta guerra no se la llama mundial por nada. Hay que recordar que en esta época los imperios europeos dominaban prácticamente todo el resto del mundo, y al empezar la guerra todas sus colonias y dominios fueron arrastradas a ella. Reino Unido envió a miles de soldados de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la India a luchar a Europa, porque todos estos países eran parte del Imperio Británico. De igual manera, Francia movilizó a miles de hombres de sus colonias para luchar contra Alemania. Al empezar la guerra también hubo enfrentamientos en varias colonias. Las colonias alemanas de Togo y Camerún fueron conquistadas por Reino Unido y Francia nada más empezar la guerra. Reino Unido también intentó conquistar la África del Sudoeste y la África Oriental alemana, pero las pocas tropas alemanas que la defendían consiguieron defenderse de los británicos. En Oceanía, Alemania también tenía varias colonias, pero por desgracia para Alemania, Reino Unido tenía algo más importante: amigos. Los británicos estaban aliados con el Imperio japonés, que poco después de empezar la guerra, declara la guerra a Alemania y conquista todas sus islas del Pacífico y la ciudad de Tsingtao, dejando solo la Nueva Guinea alemana, que fue conquistada rápidamente por Australia. Y todo esto pasó en los primeros 6 meses de la guerra. En medio año, Europa ha quedado sumida en el mayor conflicto de toda su historia, con Serbia resistiendo en el sur y los alemanes incapaces de avanzar en Francia. Todo el mundo se da cuenta de una cosa: esta guerra va a ser larga de cojones. Ya se ha visto que el método tradicional de entrar a un país y conquistarlo no está funcionando. Y ya sabéis lo que eso significa. Es hora de buscar estrategias alternativas. Joder, qué gallo. Es hora de buscar estrategias alternativas. Para ganar esta guerra, los dos bandos se ponen a pensar en cosas que puedan darle una ventaja sobre el otro bando. Y lo primero que se les ocurre es el bloqueo naval. Como ya sabemos, una de las razones por la que empezó esta guerra era porque Alemania estaba construyendo un montón de barcos para superar a la flota de Reino Unido. Los alemanes no consiguieron superar a los británicos, y cuando empezó la Primera Guerra Mundial, Reino Unido seguía teniendo un control total sobre todos los mares del mundo, y los ingleses aprovecharon esto para aislar a Alemania mediante un bloqueo naval. Esto es que decretaron el Mar del Norte como una zona de guerra, y prohibían el paso de cualquier barco que fuese a Alemania. De esta manera, la Entente evitaba que entrara comida a Alemania, y la idea era matar a los alemanes de hambre hasta que se rindieran. Este bloqueo funcionó muy bien, e hizo bastante daño a la economía alemana, y en respuesta, los alemanes hicieron el suyo propio. La flota alemana no podía competir contra la británica, así que a los alemanes se les ocurrió otra forma de joder a los ingleses: submarinos. Los alemanes empezaron a lanzar patrullas de submarinos alrededor de Gran Bretaña a hundir todos los barcos que intentaban entrar por ahí. Esta estrategia resultó muy efectiva y también muy brutal, porque claro, los submarinos pueden moverse sin ser detectados y atacar sin previo aviso. Pero la cosa de esta estrategia es que no solo afectaba a Reino Unido, Francia y Bélgica, también afectaba a cualquier otro país que comerciara con ellos. Y claro, con el tiempo, los submarinos alemanes empezaron a operar también en el Atlántico, que significa que empezaron a hundir también barcos de países como Brasil y, más importantemente, Estados Unidos.
Estados Unidos al principio de la guerra no tenía ningún interés en participar. Sí que es verdad que estaba más del bando de la Entente, porque Reino Unido y Francia eran democracias liberales, como Estados Unidos, mientras que Alemania y Austria eran monarquías autocráticas, pero aún así los estadounidenses no tenían ningún interés en participar en la guerra europea, como le llamaban ellos. Pero claro, ahora que ven que los alemanes están empezando a hundir barcos a diestro y siniestro, la cosa cambia. En mayo de 1915, un submarino alemán hundió un barco mercante en el que viajaban casi 2.000 pasajeros. Con el hundimiento murieron unas 1.200 personas, 128 de ellas estadounidenses. Este evento enfadó a Estados Unidos mucho. Los americanos empiezan a ver a Alemania como el malo de la guerra, y el gobierno amenaza con declararle la guerra a las potencias centrales. Y en respuesta a esto, Alemania se disculpa y deja de enviar submarinos al Atlántico, lo que son buenas noticias para los británicos. El conflicto naval acaba jodiendo mucho a los dos bandos, pero no es suficiente para acabar la guerra. Así que a los ejércitos se les ocurre otra cosa: la guerra química. Los países empiezan a lanzar gases venenosos al bando contrario con el objetivo de paralizar, debilitar o matar al otro bando. Esta es una de las tácticas que se empezaron a usar para tener ventaja en las trincheras. Lanzas gas mostaza, les jodes a los del otro lado y entonces puedes entrar a dispararles a todos. Por esta razón, los ejércitos empezaron a estar equipados con máscaras de gas para este tipo de gases. Estos gases no acabaron dándole la ventaja a nadie, porque al final todos los países empezaron a usarlos. A los que sí que afectaron mucho fue a la población civil. Muchas zonas de combate quedaron completamente arrasadas por las trincheras enemigas, y muchos civiles acabaron sufriendo enfermedades al inhalar estos gases que se movían cuando había mucho viento. Y es que los civiles sufrían cada decisión que se tomaba sobre la guerra. Los bloqueos navales provocaron escasez de comida y racionamiento. La necesidad de armamento provocó jornadas largas para los trabajadores. Las trincheras exigían el reclutamiento de cada vez más civiles para combatir en el frente. El estallido de la guerra, en general, había empezado con mucho apoyo de la población civil, pero ahora que la guerra empieza a hacerse más brutal y cada vez más larga, este apoyo de la población va disminuyendo cada vez más. Y aún así, todo esto no termina con la guerra. Así que los dos bandos se dan cuenta de que la mejor estrategia para ganar esta guerra es la amistad. Nada más empieza la guerra, los dos bandos intentan convencer a los países neutrales de que se unan a la guerra. No sé si os habéis dado cuenta, pero al principio hemos hablado de cómo Austria, Alemania e Italia tenían una alianza, la Triple Alianza. Entonces, ¿por qué Italia no se había unido a la guerra con Alemania y Austria? Pues muy fácil, la Triple Alianza era un pacto defensivo, y como Austria había sido el que había empezado la guerra, pues Italia no tenía ninguna obligación de ayudarle a invadir Serbia. Y como Italia aún no estaba en la guerra, los dos bandos empiezan a negociar con ella para que les ayude. Francia, Reino Unido y Rusia le ofrecen a Italia un montón de territorios de Austria y Turquía si se une a la guerra contra la Entente. Viendo esto, en un movimiento de desesperación, Alemania y Austria le ofrecen darle todo Tirol del Sur si se mantiene neutral, pero movida por la ambición y la gloria, lo rechaza. Se sale de la Triple Alianza y en mayo de 1915 le declara la guerra a Austria y Alemania. Claramente, la entrada de Italia a la guerra cambió todo el panorama estratégico. De repente se abrió un nuevo frente en los Alpes. El ejército italiano trata de avanzar rápidamente hacia el interior de Austria, pero no consigue conquistar nada, en parte porque la zona de los Alpes era muy montañosa y muy fácil de defender, o sea que la entrada de Italia a la guerra no cambió nada y solo hizo que muriera aún más gente. Italia no era el único país neutral de Europa entonces, también tenemos a Bulgaria. ¿Os acordáis de que el ejército austrohúngaro era muy inútil y no puede conquistar Serbia? Pues para solucionar esto, Alemania le ofrece a Bulgaria un montón de territorios en Serbia a cambio de unirse a la guerra. Y en octubre de 1915, Bulgaria le declara la guerra al Entente y con su ayuda, Austria y Alemania por fin pueden invadir toda Serbia. Mientras que todo esto pasaba en Europa, los ingleses estaban actuando en Asia para cargarse al Imperio Otomano. Ya en febrero de 1915 intentaron directamente un desembarco de tropas en Galípoli, que fue un completo fracaso. Pero después de esto, los británicos se centran en atacar al Imperio Otomano desde sus colonias de Oriente Próximo. En Egipto derrocan al sultán, que era pro-otomano, y ponen en su lugar a su tío como sultán de Egipto, convirtiendo así a Egipto en una colonia inglesa. Y además empiezan a avanzar desde Mesopotamia. Pero los ingleses no están solos. Todas estas partes del Imperio Otomano estaban pobladas por árabes, que estaban un poco hartos de tener que vivir en el Imperio Otomano, que estaba gobernado por turcos. Y por eso los ingleses se alían con los árabes prometiéndoles la creación de un nuevo estado árabe, solo para ellos, 100% real, no fake. Por esto, los árabes empiezan la rebelión árabe de 1916 contra el Imperio Otomano. También hay que hablar de Portugal. Como a todos los que os gusta la historia sabréis, no hay nada que le guste más a Portugal que chupársela muy fuerte a Inglaterra. Y por eso, durante todos estos años de guerra, los portugueses llevan ayudando a Gran Bretaña a luchar en las colonias y a interceptar barcos alemanes. Y esto dura hasta 1916, cuando los alemanes se hartan y le declaran la guerra a Portugal, lo que hace que se una al Entente. Luego tenemos a Rumanía. El caso de Rumanía es muy curioso porque Rumanía también estaba en la Triple Alianza, pero de forma secreta. Nadie lo sabía, tan secreto
que ni aparece en la página de la Wikipedia de la Triple Alianza. Pero al igual que Italia, como Austria había sido el agresor, pues no tenía obligación de unirse a la guerra. Así que Rumanía se mantiene neutral hasta que la Entente le ofrece quedarse con toda Transilvania si se une a la guerra. Así que Rumanía se une y en solo 3 meses pierde la mitad de su territorio. Increíble la estrategia bélica de Rumanía. Ya estamos en 1917 y la guerra sigue sin acabarse. Estos 3 años han arrastrado a casi toda Europa a la guerra. Han visto una movilización masiva, avances increíbles en tecnología militar y miseria y escasez para la población de todos los países. Y todo esto mientras que ningún bando conseguía superar al otro. La cosa seguía muy igualada en el frente. Los alemanes y los franceses habían intentado avanzar en las trincheras en un montón de batallas que acabaron con ganancias de territorio mínimas y en las que murieron cientos de miles de soldados. Viendo esta situación de estancamiento y queriendo acabar con la guerra, Alemania decide que la única manera de ganar es reanudar los ataques con submarinos. Los alemanes vuelven a llenar los mares con submarinos con la intención de hundir por completo la flota británica. Esta estrategia, obviamente, corría el riesgo de hacer que Estados Unidos entrara en la guerra, pero con suficientes submarinos, Alemania creía que sería capaz de hacer que los ingleses se rindieran antes de que Estados Unidos pudiera poner un pie en Europa. La campaña empieza funcionando muy bien y los alemanes hunden una gran cantidad de barcos y mercancía que viajaba a Gran Bretaña. Pero con todo esto, Estados Unidos empieza a enfadarse cada vez más. Viendo la entrada de Estados Unidos a la guerra como algo inevitable, a Alemania se le ocurre hacerle una oferta secreta a México. Alemania le ofrece a México una alianza secreta, en el caso de que Estados Unidos se uniera a la guerra. La cosa es que esta oferta secreta fue interceptada por los británicos, que se la enseñaron a Estados Unidos. Y al verla, Estados Unidos pasó de estar muy enfadado a estar muy enfadado. Y en solo unos días le declara la guerra a Alemania. Y el ejército estadounidense empieza a movilizarse para desembarcar en Europa y ayudar a la Entente. Pero mientras que todo esto pasaba en el frente occidental, en el este de Europa también se vienen cosillas. Durante toda esta guerra, uno de los países que peor lo había pasado era Rusia. Rusia, a diferencia de los demás países europeos, era una potencia subdesarrollada, desindustrializada y ultra autoritaria, donde el zar tenía casi todo el poder del país. Los rusos vivían en condiciones de vida mucho peores a los de los demás europeos y tenían muchas menos libertades. Esta situación solo había empeorado con la guerra. La vida de los campesinos y los trabajadores rusos se hace cada vez más miserable. El 8 de marzo de 1917, las mujeres rusas se manifiestan en la capital por el Día Internacional de la Mujer, por la mejoría de sus condiciones laborales y en contra del gobierno del zar. A estas protestas se les van uniendo cada vez más rusos y duran varios días. El zar ordena al ejército atacar a los manifestantes, pero el ejército se niega. Con esto queda claro que el gobierno del zar se había quedado sin apoyo, lo que hizo que el zar abdicara y que en Rusia apareciera un nuevo gobierno, compuesto por socialistas y liberales. Este gobierno no tenía todo el poder del país, y de hecho la mayoría de ciudades en este momento pasaron a estar controladas por los soviets, asambleas de trabajadores. El gobierno provisional decidió no acabar con la guerra, ya que creían que aún podían ganarla. Esto siguió empeorando las condiciones de vida de los campesinos y trabajadores, y por ello, solo 9 meses después de su creación, el gobierno provisional fue derrocado por una facción radical del Partido Socialdemócrata ruso, los bolcheviques, creando un nuevo gobierno socialista radical, presidido por Lenin, que sí que firma la paz con Alemania. Y es así como en marzo de 1918, Rusia firma el Tratado de Brest-Litovsk, renuncia a todo este territorio y abandona la guerra. Esto son muy buenas noticias para las potencias centrales, que ahora tienen un frente menos del que ocuparse. Aún así, la guerra continuaba en 4 frentes. En Oriente Próximo, donde los ingleses seguían avanzando hacia Anatolia contra el Imperio Otomano, en los Balcanes, en un frente iniciado en junio de 1917, cuando el gobierno liberal de Grecia se unió a la Entente, en los Alpes italianos, donde los austriacos estaban cerca de hacerse con Venecia, y el más importante, en el frente occidental. Nada más firmar la paz con Rusia, los alemanes envían a casi todo su ejército a las trincheras de Francia. Y a medida que pasa el tiempo, cada vez más soldados estadounidenses van llegando a ayudar a la Entente. Alemania sabe que si no consigue una victoria rápida y contundente antes de que Estados Unidos haya enviado a todas sus tropas, la guerra está perdida. Por eso, en marzo de 1918, con la mayoría de su ejército en el frente occidental, Alemania empieza la Kaiserschlacht, una ofensiva total que pretendía romper las trincheras de la Entente y acabar con el ejército británico y el francés. Los alemanes consiguen infiltrarse en las trincheras enemigas y acaban avanzando hasta quedarse a 120 kilómetros de París. Parece que la victoria alemana estaba cerca, pero
no lo estuvo. Los alemanes fueron incapaces de avanzar más y tuvieron que retirarse a sus posiciones defensivas. Viendo el fracaso de los alemanes, la Entente empieza la ofensiva de los 100 días, que acaba colapsando la línea defensiva alemana. Entonces, viendo que la guerra está perdida, Bulgaria se rinde y solicita un armisticio con la Entente. Poco después, Croacia y Checoslovaquia proclaman su independencia del Imperio Austrohúngaro, y el Imperio Otomano también se rinde. Entonces, la flota alemana planea un último ataque naval en el Canal de la Mancha, pero los marineros alemanes, sabiendo que la guerra ya estaba perdida y que básicamente les están enviando a morir, se sublevan en la revuelta de Kiel. A estos marineros se les suman trabajadores de todas las partes de Alemania, que ya están hartos de la guerra, iniciando así la Revolución de Noviembre, que al igual que en Rusia, hizo que el emperador alemán abdicara y que en Alemania apareciera un nuevo gobierno, convirtiéndola en una república democrática. Entonces, Austria-Hungría se rinde, y unos días después, el 11 de noviembre de 1918, Alemania también se rinde y firma un armisticio con la Entente, acabando así la Primera Guerra Mundial. Después de 4 años de guerra total, Europa por fin vuelve a estar en paz. Bueno, más o menos, aún hubo algunas guerras por el vacío de poder que quedó con la disolución de los imperios. Pero al final, la guerra acabó, las potencias centrales perdieron y la Entente ganó. Así que, ¿qué significó esto para Europa? Los países derrotados tuvieron que pagar reparaciones de guerra a la Entente y fueron obligados a renunciar a todos sus territorios habitados por minorías. En el caso de Bulgaria, esto fue muy poco. El Imperio Otomano tuvo que renunciar a todos sus territorios habitados por árabes. Alemania tuvo que abandonar sus territorios habitados por polacos y daneses, y también Alsacia-Lorena. Y Austria-Hungría, que era un país con un montón de minorías, fue completamente disuelta. Al final, el mapa de Europa pasó a ser algo así, con muchos nuevos países apareciendo en el mapa. Pero lo más importante fue lo que pasó en estos países. Los regímenes autocráticos que gobernaban las potencias centrales fueron derrotados por revoluciones. La Revolución de Noviembre, la Guerra de Independencia turca, la independencia polaca, prácticamente toda Europa pasó a estar gobernada por repúblicas democráticas liberales, menos Rusia, que se convirtió en la Unión Soviética. Con el final de la Primera Guerra Mundial, parecía que empezaba una nueva época para Europa. Una época de democracia y libertad, donde los países resolverían sus problemas con la diplomacia y no la guerra, donde los derechos de las minorías serían respetados, donde todos los ciudadanos tendrían voz y voto en su gobierno. Ahora, la pregunta es, ¿este paradigma europeo duraría mucho tiempo? No. Las nuevas democracias creadas resultaron ser muy frágiles. Los movimientos socialistas consiguieron mucho poder gracias a la ola de democracia y revoluciones en Europa, y los socialistas más radicales hasta trataron de crear gobiernos comunistas, inspirándose en la Revolución Rusa y la Unión Soviética. La aristocracia, que ya ha perdido mucho de su poder con las nuevas democracias, y la alta burguesía, que temía la influencia de los nuevos movimientos socialistas, acabarían apoyando un nuevo movimiento popular conservador surgido en Italia: el fascismo, que transformó el país en una dictadura ultranacionalista, gobernada por un partido único. Esta ideología se extendió por toda Europa, en Austria, Alemania, España, Grecia, y al final, el ultranacionalismo de estos países los llevó a adoptar políticas militaristas y expansionistas dirigidas en contra de las demás democracias liberales. Probablemente, el legado más importante de la Primera Guerra Mundial es crear las condiciones necesarias para que tan solo 21 años después sucediera en Europa el conflicto más sangriento de toda la historia de la humanidad: la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ya está, gente. Felices Pascuas. Era Pascuas cuando escribí este guión. Ahora sería Feliz Mayo, supongo. O Feliz Verano. Bueno. Suscribíos, adiós. Une chanson authentique et bizarre, dont le refrain est vive le pinard. Oh, le pinard, c'est de la vinasse plus fort.